Feliz tarde, ¿cómo está familia hermosa? Mira, espero que hoy, en este momento que se van a disponer a escuchar el cuento del abuelo Miguel, se sirvan un tecito, un cafecito, un chocolate caliente, se lo coman con unas galletitas, una tortica o algo que les encante, porque vamos a escuchar al abuelo Miguel narrando una historia que para nuestro pueblo, para Venezuela, es súper importante. Es la historia del cacique más importante de nuestro país, el cacique Guaycaipuro. Así que pónganse cómodos porque lo que viene es un cuentazo que tiene, bueno, sus subidas y sus bajadas, como todos los cuentos, como dice mi papá, pero que qué interesante es conocer un poco de la historia. Ahí se los dejo. Buenas, quería saludar hoy a todos mis oyentes, donde quiera que estén. Gracias por escuchar mi relato, pues mi cuento. Y donde quiera que ustedes estén, quiero que, o deseo, pues, de todo corazón que estén bien, tengan todas sus necesidades cubiertas y se encuentren sobre todo bien de salud, sobre todo bien de salud, que es muy importante. Bueno, quería saludarlos, pues, y desearles que estén bien. Y me estaba recordando un cuento de boca en boca también, como son los cuentos que yo narro, que son cuentos contados por los ancestros, cuentos contados de boca en boca. En esta oportunidad quería hablar de Guaycaipuro, del indio Guaycaipuro, el indígena Guaycaipuro. Y para quien no lo sepa, pues Guaycaipuro fue el indígena en aquella época. Claro, lo sigue siendo, pero en aquella época fue el indígena más grande, más glorioso, podríamos decir, más guerrero, más inteligente que tuvo en esa época colonial, pues, en aquella época, donde vinieron los españoles a colonizar, les tocó a ellos pues colonizar esta parte de la tierra que llamamos después América, que se llamó América, que forma parte de las Américas, pues llegaron aquí a Venezuela. Y como voy a hablar también tengo que nombrar a España, pues, a los españoles. Quería aclarar que yo en lo personal no tengo nada contra ningún español ni nada, ni mucho menos no tengo nada contra ningún ser humano. En realidad no tengo nada contra ningún ser humano. Simplemente tengo que nombrarlos porque es parte de la historia. Y entonces, claro, la historia uno no puede cambiarla, sino tiene que decir las cosas como más o menos se dijo, pues de boca en boca, o en algunos libros también está escrito. Y eso ya no se puede cambiar, es parte de la historia. Por eso le pido disculpas a los hermanos españoles y españolas. No se sientan mal si escuchan este relato, pero es así, parte de la historia, pues. Este es un cuento como todos los cuentos, con su carga de verdad, con su carga de mentira. Pero es un cuento que a la larga no nos consta que sea verdad, pero tampoco nos consta que sea mentira. Solo es un cuento que al ponerle atención, tú decides de qué lado está la realidad. Fíjate que en aquella época, pues, llegaron los colonizadores y llegaron a Venezuela, pues, y una de las expresiones que tuvieron al ver a los indígenas venezolanos fue que eran personas, tanto hombres como mujeres, los indígenas, hombres o mujeres que ellos vieron por primera vez, pues, se quedaron asombrados de ver la estatura, el color de piel, su cabellera y lo bello que eran esos indígenas. Admiraron mucho la belleza de los hombres y de las mujeres. Se quedaron asombrados de verlos y los admiraron, pues, en cierta forma. Eso está escrito en ciertos libros por allí, tanto en España como en Venezuela. Admiraron mucho la belleza de los indígenas venezolanos. Pero como ustedes saben,
Claro, a medida que se fue compenetrando la colonización y la cosa, se presentó como se sabe, pues, las guerras y la rebeldía y las cuestiones, y en esto tenemos que nombrar a nuestro gran cacique Guaycaipuro, pues. Claro que un cuento como este es muy poquito tiempo para contar todo lo que en realidad pasó, pero yo voy a resumirlo y voy a tratar de contarlo como me lo contaron y resumir todo lo que pueda para que se pueda tener más o menos una idea de Guaycaipuro. Guaycaipuro fue muy inteligente, una persona muy inteligente, sumamente inteligente, y fue reconocido en aquella época. Había muchos caciques en Venezuela que estaban, porque cada cacique dirigía su grupo étnico, pues dirigía su tribu, y estaban los caciques Tamanaco, Tiuna, Arichuna, Caburimare, Catia, Chara, Baruta, Macuto, Mara, Guaycamacuto, Chacao y muchos indígenas más estaban reunidos, se reunieron pues, y viendo la astucia y la inteligencia de Guaycaipuro, que era el más fuerte pues, y el más inteligente para la época, lo nombraron cacique de todas las tribus de Venezuela. Imagínense, Guaycaipuro llegó a ser nombrado por ellos mismos, por todas las tribus indígenas de esa época. Hicieron su consejo de guerra y nombraron a Guaycaipuro cacique de todas las tribus de Venezuela. Imagínense ustedes el grado de Guaycaipuro para aquella época. Se podríamos decir, aunque suene como un chiste, que Guaycaipuro fue el primer presidente de Venezuela. Si lo llevamos a un contexto actual. Bueno, fue elegido así y bueno, y Guaycaipuro le hacían caso para todas las cosas. Entonces Guaycaipuro tenía el asunto de que él guerreaba mucho, pero eso tiene su motivo. Guaycaipuro es de color, pues, como todos lo saben, color canela, pues, pelo liso, negro, todo. Bueno, él tenía, para quien no lo sepa, no lo sabía, no lo va a saber ahora, él tenía los ojos azules. ¿Pero por qué tenía los ojos azules? Porque la mamá de Guaycaipuro, en aquella oportunidad, para no decirlo como es, que suena feo, fue abusada por un español, ¿verdad? Llegaron, bueno, y ustedes saben cómo fue la historia fue a sangre y fuego, no fue tan bonita así como se cree. Bueno, la mamá de Guaycaipuro fue abusada por un español y Guaycaipuro nace, ¿verdad? Y nace con los ojos azules, nace moreno con los ojos azules y a él le extraña eso. Cuando va creciendo ve que él tiene los ojos distintos a los demás de las tribus y convoca a sus mayores, pues en aquella época y les pregunta qué pasa con sus ojos y eso. Entonces los mayores, los viejos de aquella época, los consejeros, se ven la obligación de confesarle a Guaycaipuro por qué él tiene los ojos así, porque él tenía los ojos azules. Y le cuentan pues que su mamá pues fue abusada por estos colonizadores de esa época. Bueno, entonces eso despierta en Guaycaipuro cuando tenía 10, 11 años, que le cuentan esa historia porque él era muy sagaz pues y le gustaba mucho averiguar todo y ya demostraba la inteligencia que traía. Bueno, eso despierta en Guaycaipuro un odio tremendo y una sed de venganza inmensa en él y empieza Guaycaipuro a destacarse. Empieza a salir a hacer incursiones con las otras tribus y todo, pues, contra los españoles, asaltaban las caravanas de los españoles. Y cuando estaban vencidos, claro, también ellos mataban a los españoles y les quitaban todas las armas, y le quitaban las espadas que tenían puños de oro y plata, le quitaban los cuchillos y las dagas que también la empuñadura pues también eran de oro y plata, le quitaban las joyas, le quitaban las sortijas, las cadenas de oro, de plata que traían los españoles
y se la llevaban. Es decir, ellos asaltaban, Guaycaipuro asaltaba todas las caravanas había y por haber que habían en esa época, que venían de La Guaira, más que todo por los lados de La Guaira, pues. Todas esas caravanas que llegaban aquí, cerca de Caracas y del estado Miranda, eran asaltadas por Guaycaipuro. Total que Guaycaipuro se convirtió en el terror de los españoles. Cuando nombraban Guaycaipuro, ya los españoles sentían respeto y miedo a esas palabras. Decían Guaycaipuro, ya ellos sentían cierto temor porque fue un guerrero demasiado fuerte y asaltó muchas caravanas. Dicen que asaltó más de 100 caravanas de españoles. Y al hacer eso, pues se llevaba todas las joyas y todas las cosas de oro y las espadas. Y se llevaba todo, pues, y asaltaban y lo escondían en una cueva que ellos tenían, pero se dice que esa cueva está en el estado Miranda, en los altos mirandinos que llaman, en la montaña del estado Miranda, está esa cueva de Guaycaipuro. Bueno, entonces así va pasando el tiempo, Guaycaipuro coge fama, lo nombran prácticamente el cacique mayor de todas las tribus, y bueno, él siempre sigue con su guerra y sus cuestiones, defendiendo su tierra, defendiendo a los indígenas, de batalla en batalla, y sigue esa lucha. Entonces, en una oportunidad mandaron 200 guerreros de españoles que llegaron a La Guaira, venían para Caracas y lo mandaron por lo que llaman el Camino de los Españoles, que es un camino que viene de La Guaira y sale a Caracas, pues aquí es la que llaman La Pastora, ahí sale el camino. Y si sales por ahí también llega a Macuto abajo, a donde está La Guaira, pues, ese territorio. Se atraviesa todo el cerro Guaraíra Repano, atraviesa todo ese cerro. Bueno, cuando mandaron esos hombres, esos guerreros españoles, bueno, fueron asaltados también por Guaycaipuro en el camino de los españoles y le dieron muerte a todos. Fue una guerra, una batalla que duró prácticamente 2 días en el monte, porque Guaycaipuro era especialista en hacer emboscadas junto con sus tríos. Permanecían hasta 10 horas sin hacer ruido, o mucho más. Y hasta que no dieran el grito de guerra, ellos no salían del monte. Y así fue, y los españoles, claro, quedaron sorprendidos de esto y comunicaron esto a sus mayores, pues. Entonces resulta que enviaron un ejército más grande. Entonces enviaron a 600 españoles con el tiempo, y esos 600 españoles avanzaron, llegaron a Caracas y no consiguieron nada, al Valle de Caracas, y siguieron avanzando hacia entonces los altos mirandinos, pues, lo que hoy es Los Teques, todos estos alrededores de arriba, pues, Laguna Chica, todos estos lados, todos los altos mirandinos, pues, que llamamos. Entonces, como no consiguieron resistencia por ningún lado, ellos averiguaron también, pues, con sus servicios de inteligencia que tenían, que pues, podríamos llamar así, y se corría la voz de que Guaycaipuro estaba en los cerros más altos de este sector, que es los altos mirandinos. Entonces, pero hubo un detalle. En aquella época, los indígenas eran demasiado sanos, y el contacto de los españoles, o mejor dicho, de todo europeo que llegara, de todo extranjero, era como que contaminaba, pues, al indígena, que no tenía las mismas defensas en su cuerpo que tenían los visitantes o los colonizadores. Y hubo una gripe muy fuerte, y los indígenas se enfermaron mucho, y muchos fueron yéndose cada uno hacia el lado de su tribu a pasar su malestar, que en aquella época fue una gripe demasiado fuerte, que si la relacionamos con la actualidad, bueno, podríamos decir que fue un COVID que le dio a todos, podríamos decir, porque es una gripe demasiado fuerte.
y los indígenas, muchos empezaron a morir de fiebre y de cuestiones respiratorias, y se fue diezmando un poco en ese momento ese grupo de guerreros que tenía Guaycaipuro. Total que Guaycaipuro quedó con 30 guerreros aproximadamente sanos. Los demás fueron cogiendo cada uno para su tribu a ver cómo hacían para sanarse, pues, o curarse. Y en uno de los caminos quedó un guerrero muy enfermo. Y cuando ese ejército de españoles que mandaron, que fue un ejército grande, consiguieron a ese indígena, consiguieron ese indígena en el monte. Entonces lo agarraron, ¿verdad? Un indígena que estaba muy enfermo, lo agarraron, lo terminaron de golpear, lo terminaron de torturar a ese indígena para que hablara, para ver en qué sitio se encontraba el gran cacique Guaycaipuro que ellos andaban buscando por ese mundo. Fue tanta la tortura que le hicieron al indígena, que el indígena más o menos les indicó hacia qué sitio quedaba la cueva de Guaycaipuro, el campamento, pues, de Guaycaipuro, en qué parte. Y entonces el indígena, en vista de que estaba tan enfermo, tan mal, y aparte de eso golpeado y torturado, habló, pues, y confesó que más o menos los orientó hacia donde estaba el campamento de Guaycaipuro. Y a pesar de todo eso, bueno, terminaron matándolo, pues. Esa es la historia. Y entonces ellos se encaminaron, los españoles se encaminaron, traían también perros rastreros, que rastreaban todos, perros de presa traían también, y siguieron por esta montaña los Altos Mirandinos buscando a Guaycaipuro y llegaron al sitio. Cuando están llegando al sitio, Guaycaipuro, como les digo, quedan más o menos como 30 guerreros sanos nada más. Los demás todos se habían ido hacia sus diferentes tribus a ver cómo se sanaban. Y también porque de esa enfermedad, de esa gripe tan fuerte respiratoria que tuvieron, muchos murieron. Por eso quedaron esos guerreros nada más. Bueno, resulta que llegaron al sitio y Guaycaipuro se vio rodeado, en realidad se vio rodeado por ellos, pues los sorprendieron en realidad y se vio rodeado por ellos. Entonces Guaycaipuro, él tenía a su esposa, según se cuenta de boca en boca, tenía a su esposa, que llamaba Tamara, dicen, y una hija llamada Dabayani. Y entonces estaban, cuando los rodearon, los colonizadores, pues, eran, vamos a decirlo así, eran tan malos, pero tan malos, que era preferible morir antes de caer en manos de ellos. Imagínense ustedes para la época. Entonces Guaycaipuro, dice la historia de boca en boca, se dice, habló con Tamara, su esposa, y habló con Dabayani, tendría como 7, 8 años Dabayani, y les explicó, y ellas se pusieron en disposición de entregar la vida, que era mejor morir en manos de Guaycaipuro y no caer en manos de los españoles. Imagínense. Entonces, Guaycaipuro, detrás de una roca muy grande que había, las llevó a ella, y ellas disciplinadamente se arrodillaron en el piso, y Guaycaipuro, con un golpe de hacha que él tenía, le dio primero a Tamara y la mató en seco, y después le dio en la nuca a su hija Dabayani y la mató en seco. Y entonces, bueno, la mató porque era preferible que murieran en manos de él y que no cayeran en manos del enemigo. De todas formas, bueno, así pasó, fue triste, pero así pasó. Eso es lo que más o menos se entiende de esa historia. Es difícil hablar de Guaycaipuro porque eso es muy largo de explicar, pero bueno, yo haré lo posible así como voy, ese lo más rapidito, resumir lo más que pueda. Bueno, entonces Guaycaipuro, después de haber hecho esto, que su esposa y su hija se sacrificaron ahí, pues para no caer en manos de los españoles, dijo,
Él dijo estas palabras más o menos: hoy voy a morir aquí. Hoy voy a morir aquí por esta tierra, que siempre ha sido nuestra, y no la entregaremos jamás a ningún extraño. Dijo, esta tierra seguirá siendo nuestra toda la vida. Y dijo, hoy voy a morir aquí. Pero dijo, volveré hecho millones y los destrozaré a todos. Esta tierra es nuestra. Lanzó su grito de guerra. Dijo, muerte al español, y se lanzó al combate, que por cierto fue un combate feroz. Fue el último combate de Guaycaipuro y fue sumamente feroz. Ya el campamento estaba rodeado prácticamente por más de 100 soldados españoles. Y estos quedaban 30, de lo que se dice. Bueno, fue una batalla que se duró menos de media hora. Eso fue rápido. Pero cuentan la historia de boca en boca que Guaycaipuro logró abatir a más de 20 colonizadores en ese momento con su hacha y su cuchillo. Con su hacha en la mano derecha y el cuchillo en la mano izquierda. Logró abatir a más de 20 antes de caer muerto atravesado por una espada que lograron darle en la espalda y le destrozó el corazón. Bueno, cae Guaycaipuro, caen todos sus guerreros y con el cuerpo de Guaycaipuro, el cuerpo de Tamara, su esposa, y el cuerpo de Davayani fueron arrojados, dicen, por un barranco que había, por un abismo, pues, como de 300 metros, por ahí lo zumbaron para abajo. A él y a los demás que murieron en esa batalla. Entonces a todos los que murieron ahí los zumbaron por ese abismo, que es como de 300, más o menos, como de 300 metros, dice. Bueno, esa es más o menos la historia resumida, pero fíjense ustedes que es tan fuerte esta historia que claro, no se puede contar en tan poco tiempo, pero más o menos para que ustedes tengan una idea. Fíjese usted, Guaycaipuro hasta la fecha, hasta el 2017 todavía, hasta esta fecha podríamos decir hasta el 2024, todavía hay gente buscando la cueva de Guaycaipuro. Porque andan buscando la cueva de Guaycaipuro, porque el Guaycaipuro, de boca en boca, se sabía que había una cueva o existe una cueva donde Guaycaipuro guardaba todo lo que le quitaba a los colonizadores. Todo. Y se supone que ahí debe haber mucho oro, cosas de plata, perlas, cuestiones, perlas, piedras preciosas, X, ¿verdad? Entonces dice, hay un rumor donde dice que la cueva y la entrada de Guaycaipuro, fíjense ustedes, que esa cueva se dice mide 2,20 de alto, fíjense que es pequeña, y mide 1,10 de ancho, que también es pequeño. Pero dicen que en el interior de la cueva es tan grande que dicen que caben de pie más de 5,000 guerreros, que en su interior es muy grande. Es decir, que la entrada es pequeña, pero adentro caben más de 5,000 guerreros de pie. Es decir, que es una cueva grande, pero hasta ahora no la han conseguido. Hasta ahora. Todavía esa cueva de Guaycaipuro nadie la ha conseguido. ¿Por qué? Porque esa cueva está custodiada por todos esos guerreros que murieron allí. Claro, un día Guaycaipuro, él cederá en su intento de resguardar esa cueva junto con el espíritu de todos esos guerreros que murieron ahí. Esos son encargados de cuidar esa cueva. Por eso es que esa cueva no la consigue nadie ni la ven, porque está cubierta por esos guerreros. Pero el día que Guaycaipuro decida entregar esa cueva, bueno, se le entregará a una persona digna que dará el anuncio al Estado venezolano para que vayan y, bueno, consigan todo lo que está allí y hagan el tremendo museo de Guaycaipuro, que lo van a hacer un día de esto. Un día de esto lo harán.
con todo lo que van a conseguir dentro de esa cueva. El Museo de Guaycaipuro, estoy seguro que lo van a hacer en un futuro. Y lo van a hacer cuando consigan todos esos tesoros, pues, que quedaron, que están allí metidos, que quedaron de todas esas batallas, todas esas guerras. Bueno, por eso les digo, es difícil, no es fácil la historia de Guaycaipuro, porque es muy grande, es muy extensa, pero espero que hayan entendido algo de Guaycaipuro y espero que esta pequeña historia haya sido de su agrado. Espero que haya sido de su agrado y traten de averiguar un poquito más sobre Guaycaipuro, pero la historia de Guaycaipuro es apasionante. Es uno de nuestros primeros héroes de Venezuela y es uno de nuestros primeros libertadores, Guaycaipuro. Bueno, amigos y amigas, gracias por escuchar este cuento y espero que haya sido de su agrado. ¿Qué les pareció la historia? De verdad que siempre cuando escucho hablar de la historia de la conquista de los pueblos latinoamericanos, inevitablemente tengo que pasar por la tristeza y la frustración de por qué tuvo que ser así para nosotros, por qué tuvo que haber dolor en medio de la conquista, enfermedades, muertes. Pero bueno, el resultado es lo que hoy somos. Hoy somos una comunidad o un país o varios países, toda Latinoamérica. Hablamos español, otros hablan portugués, otros nos han abandonado sus lenguas madres, otros sí, las olvidamos porque fue el resultado de la conquista. Pero algo dentro de cada uno de nosotros debe quedar de nuestros ancestros, de quienes estaban viviendo, de quienes estuvieron viviendo en nuestras tierras antes de que llegaran los conquistadores. Saquemos esa fuerza, esa tranquilidad, esa paz con la que ellos vivieron y hagámosle honor a cada uno de ellos, viviendo nosotros con dignidad, siendo nosotros la mejor versión de cada uno de ellos. Los quiero mucho. Gracias por haber escuchado un cuento más del abuelo Miguel.